tal? ¿Cómo está? Es un gusto que nos acompañe aquí en su programa El Noticiero de la Salud con el doctor Eric Estrada, titular de este espacio. Yo soy Alejandra Tilano y le doy la más cordial bienvenida y lo invito a que se ponga en contacto con nosotros a través de www.ericestrada.com.mx. Le recuerdo que esta es la página oficial del doctor, así que con toda confianza usted puede aquí verificar las fechas en que él da sus interesantes pláticas, en tanto especialistas en herbolaria, sus discípulos dan consulta. Y al final, media hora de meditación dirigida por el doctor Eric Estrada. Todos estos servicios son totalmente gratuitos y usted los puede recibir en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, Unidad de Congresos, Auditorio 2. También le recuerdo que aquí usted puede adquirir sus fórmulas herbolarias, que son el resultado de más de 30 años de investigación por un grupo de científicos dirigidos por el doctor Eric Estrada. Pero, ¿qué le parece si damos inicio al programa de hoy, que está muy interesante? ¿Verdad, doctor? Bueno, pues medio programa, muy malas noticias, medio programa, muy buenas noticias, pero usted ya sabe, las malas noticias se convierten en buenas noticias. Desde el momento que ya están enterados, ¿verdad? Así es. Para no caer en el mismo error que todos caemos. Así es. Bueno, la primera noticia, doctor, acerca del etiquetado de los productos. ¿Otra vez nos dieron gato por liebre? Bueno, ¿qué dice el encabezado de la noticia? Dice, es falsa la información que trae el pan blanco, las papas fritas y los chicharrones de harina de trigo. Con el nuevo etiquetado de los alimentos y bebidas, el cual entró en vigor el 1 de julio del 2015, al imprimir 0 calorías de azúcar totales y 0% de los nutrientes diarios de azúcar recomendados, basados en una dieta de 2,000 calorías, doctor. Bueno, pues nunca habíamos visto algo más falso, más engañoso y tampoco entendible. O sea, ¿quedó igual o peor? Quedó peor. Quedó peor. Era mucho mejor que no hubiera información. Porque no hay información, todo el mundo sabe que los alimentos chatarra hacen mucho daño, todo el mundo sabe que el pan blanco es factor de riesgo en diabetes, pero ahora el pan blanco dice 0 azúcares. Y uno puede pensar que libremente puede comer uno pan y no pues hay sí, azúcares. Un diabético ve esa etiqueta y dice, mira, 0 azúcares, y nosotros que le teníamos miedo al pan. A comer pan. Y resulta que no es así, pero mejor. Vamos a ver la siguiente cápsula para que nos enteremos más detalladamente cómo está esto de los etiquetados. Ponga mucha atención, por favor. Es falsa la información que trae el pan blanco, las papas fritas y los chicharrones de harina de trigo con el nuevo etiquetado de alimentos y bebidas, el cual entró en vigor el 1 de julio del 2015. Al imprimir 0 calorías de azúcares totales y 0% de los nutrimentos diarios de azúcar recomendados, basados en una dieta de 2,000 calorías. Este nuevo etiquetado, autorizado por la Secretaría de Salud, provocará un aumento notable en la prevalencia de la diabetes tipo 2, además de que aumentarán las cifras estadísticas de muertos por enfermedades cardiovasculares y el cáncer, por el sobrepeso y la obesidad. Lo peligroso para la salud de los mexicanos consiste en considerar alimentos distintos a las harinas y a los azúcares, pues ambos están hechos de moléculas de azúcar, como es el caso del almidón o harina del pan blanco, el cual está hecho de cadenas largas de moléculas de glucosa llamados polisacáridos. Y nuestras enzimas y jugos gástricos, al digerirlos, separan las moléculas de glucosa y una por una rápidamente se absorben al torrente sanguíneo, liberando más glucosa en la sangre que un refresco a cantidades iguales en gramos. 100 gramos de refresco de cola liberan menos glucosa, con 63/100 de la glucosa en polvo, contra 100 gramos de pan blanco, el cual libera 81 de 100. Es decir, lo importante en la nutrición consiste en saber cuánta glucosa libera cada alimento en el torrente sanguíneo. Y lo menos importante es la forma física en que se presenta la glucosa en los alimentos, ya sea en forma de harina o almidón en el pan de trigo, o en la forma de azúcar blanca, un disacárido formado por un par de glucosa con fructosa llamada sacarosa del azúcar de la caña. Lo más importante es saber cuánto aumenta la glucosa en sangre por cada 100 gramos de cada alimento. El plato del buen comer como norma oficial vigente promueve el consumo de harinas de trigo, las cuales liberan más glucosa en el torrente sanguíneo que los refrescos, ya sean harinas blancas o integrales, pues el índice glicémico del pan blanco es de 81.
El de pan integral es de 69 y el índice glicémico del refresco de cola común es de 63. Cifras comparadas con los 100 puntos de la glucosa pura en polvo. El índice glicémico del arroz blanco es de 87 y el arroz integral 76. El de verduras verdes en promedio no rebasa los 5 puntos. De frutas, la tuna tiene 7, la sandía 72 y los dátiles 100 de 100 de índice glicémico. Para quemar la glucosa que se consume en un plato de arroz de 200 gramos, se requiere hacer el ejercicio físico equivalente a trotar durante 2 horas y media. Toda esta información nos explica claramente el porqué de una eficacia de solo el 5% en el control de la diabetes en México. Lo más importante es entender que la salud no depende de los medicamentos. Si así fuera, ya no habría enfermos. Es decir, la salud depende fundamentalmente del estilo de vida, un estilo de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Este noticiero de la salud espera que la Secretaría de Salud rectifique lo antes posible el etiquetado de los alimentos y las bebidas, pues así como se autorizó la información impresa es falsa, engañosa y poco entendible, además de que representa un alto riesgo para el deterioro aún más de la salud del pueblo de México. Ay, doctor, pues es que esto está engañoso. O sea, le vas a caer a uno en el error. Pues es demasiado peligroso. Yo espero que la secretaria de Salud, la doctora Mercedes Juan, alguien le diga cómo están las etiquetas. Yo estoy seguro que la doctora no ha visto estas etiquetas y no sabe lo que ella autorizó. Estoy seguro, porque obviamente ella confía en el director de la COFEPRIS, ella confía en sus funcionarios, pero ella no sabe qué hicieron sus funcionarios, estoy seguro. ¿Cómo es posible que el pan blanco, que es uno de los alimentos que más glucosa libera en el torrente sanguíneo, ahora la etiqueta diga 0 azúcares? O sea, es incluso hasta peligroso o sea, podría pensarse que a largo plazo, porque estamos come pan y podríamos caer en un problema como la diabetes, pero para una persona con diabetes que se ponga un atracón de pan, entra en coma. Diabético, entra en coma diabético. Ahora, ¿cuál es lo engañoso? Lo engañoso consiste en considerar alimentos diferentes a las harinas y a los azúcares. Y resulta que lo único que cambia es la presentación. Pero es lo mismo. Es lo mismo, solo que oíamos en la cápsula. Es interesante, señora, señor, que usted sepa que las plantas acumulan grandes cantidades de glucosa organizándola en cadenas de moléculas de glucosa. Son los polisacáridos. Y resulta que cuando se organiza la glucosa en cadenas largas, se llaman almidones, tiene el aspecto de la harina, y la harina es glucosa. Es glucosa. En otra presentación, pero glucosa. Es glucosa en presentación de harina. Pero cuando uno oye azúcares, uno piensa en el azúcar blanca. Y el azúcar blanca no es un polisacárido, no tiene almidones, son disacáridos. Son moléculas de azúcar de dos integrantes de los azúcares. Así que el azúcar blanca son disacáridos. Disacáridos porque tiene una molécula de glucosa y una molécula de fructosa en mancuerna. Y eso da el aspecto de azúcar en polvo. Bueno, pues la Secretaría de Salud trata, yo no sé, yo estoy seguro que no tratan de confundir a la sociedad, pero así resulta, porque cuando vemos en la etiqueta del pan blanco las papas fritas, los chicharrones de harina de trigo, cuando vemos que trae 0 azúcares, pero cuando uno sabe que eso es totalmente falso. Porque simplemente el hecho de que es harina forzosamente tiene que traer azúcares. Es a base de azúcar. Y cuando uno se come una rebanada de pan, un bolillo, una concha, cualquier pan, galletas, lo primero, cualquier cereal del súper, cualquier cereal, lo primero que ocurre es que nuestras enzimas y jugos gástricos separan las cadenas de polisacáridos, las cadenas de almidón, las separa en moléculas de glucosa.
Y una por una rápidamente se absorbe al torrente sanguíneo. Estamos hablando de que cuando usted come una rebanada de pan antes de 5 minutos, esa glucosa ya está en el torrente sanguíneo. Y luego vienen las cifras. ¿Cuánta glucosa libera la harina de pan blanco? ¿Y cuánta glucosa libera la harina de pan integral? ¿Y cuánta glucosa libera un refresco? ¿Qué cifras Un hay refresco, ahí? 63/100. Un refresco libera 63 puntos de glucosa en comparación de 100 de la glucosa en polvo. El pan blanco, 81/100. El pan blanco libera 81 puntos de glucosa sobre 100 de glucosa en polvo. Sacando las equivalencias, cuando usted se come una rebanada de pan blanco, está comiendo el 81% de glucosa. 81. Pero imagínese el arroz. Normalmente todo el mundo se come su sopita y después el arroz. O acompaña el guisado con una bolita de arroz. Bueno, ¿y el arroz? 87. 87 de glucosa. Ahora, estamos analizando los etiquetados porque son falsos, son engañosos y además poco entendible. Ya en un noticiero anterior decíamos que el refresco de 600 mililitros dice, este envase de 600 mililitros provee el 70% de las calorías de azúcares para una dieta de 2.000 kilocalorías. Obviamente eso no lo entiende ninguna ama de casa. Y solo lo entendió el 2% de los estudiantes y maestros de las escuelas de nutrición. Eso quiere decir que el nuevo etiquetado está totalmente no solo erróneo, falso, engañoso, sino que además casi nadie lo entiende. Si los especialistas en alimentos solo lo entendió y explicó el 2%, ¿qué se espera de una ama de casa cuando va al súper y ve una bolsa de pan blanco que dice 0 azúcares y cuando se lo come le da un coma diabético? Sí, claro. Y con la papa pasa igual. Las papas liberan 75 puntos de glucosa en comparación con 100. Los chicharrones de trigo, que dice el etiquetado 0 azúcares, libera 81% de glucosa. O sea, el nuevo etiquetado es totalmente falso, es totalmente engañoso. Dañino. Y obviamente, ¿qué esperamos con este etiquetado que estoy seguro que la doctora Mercedes Juan no conoce, no ha visto? Porque si ella hubiera visto semejante barbaridad, estoy seguro que no hubiera permitido. Así que esperemos que pronto se cambie o la diabetes seguirá aumentando. Bueno, y como usted dice, doctor, es importantísimo entender que la salud no depende de los medicamentos, sino Así ya es. no habría gente enferma. Depende del estilo de vida, de la salud. Y para pronto yo creo que, doctor, fuera de frutas, verduras y semillas, todo es nocivo para la salud. Así de fácil, ¿verdad? Pues sí. Acompáñenos a una pausa y regresamos.